Hola y bienvenidos a este primer episodio, este primer capítulo y programa de La Sombra del Misterio, con Jonathan Zúñiga desde Galicia. Algunos y algunas me van a conocer por otros programas que anteriormente he realizado, como A Outra Porta, que era parte de un programa de una radio local que ya no existe, Radio Nove Galicia, era en galego. Esta edición la haré en castellano. Y también de otro canal de aquí, del propio iVox, que también está en el YouTube, que es sobre historia de Galicia, que se llama Espadas y Arados, que está centrado en el antiguo reino de la Gallaecia y de los Suevos. Y en este primer episodio vamos a hablar de la esencia pura y mística de los bosques y caminos galegos. Hablaremos de la reina de la oscuridad, que es pregonera de la muerte, que encabeza su comitiva, una comitiva antigua, una comitiva que representa todo aquello que el ser humano en su conciencia teme y que es el augurio de la propia muerte. Esta noche, amigos y amigas, vamos a hablar de a Santa Compaña, la reina oscura de los caminos y corredoiras galegas. Hace ya muchas décadas, en una aldea de la remota Galicia rural, un joven que había estado toda la tarde-noche con sus amigos en la tasca o taberna, se dirigía a su casa por aquellos antiguos caminos que apenas poseían una escasa y pénubre luz pública. Su barrio, llamado el Castromao, se encontraba apartado del resto de núcleos de la aldea, y cuando se dirigía por allí ya con la noche entrada, empezó a sentir que en el fondo de aquel camino oscuro se le apreciaba o tenía la percepción de que algo se le venía de frente, pero entre la oscuridad no distinguía qué. Su cuerpo empezó a sentir escalofríos, su cuerpo empezó a reaccionar de una manera extraña, preludio de que algo iba a pasar. Al mismo tiempo, empezó a escuchar pequeños murmullos y de la oscuridad empezaron a salir como unas pequeñas luces que iban en fila. Este joven, que ahora lo voy a poner en anónimo, decidió entonces, tras ver lo que se le acercaba y escuchar los cuentos de los viejos, los contos que siempre decía que por las noches nunca se debe transitar por el centro de los caminos galegos, porque te dicen que por ahí va la compaña, por lo que debes hacerlos por los lados, debes hacerlo por as beiras. Decide meterse en una finca cercana que tenía los postes de la viña, las pastas en forma de cruz. Y allí se esconde, pero lo que van a presenciar sus ojos le quedará grabado para toda su vida. Pues allí ve pasar una especie de procesión, una especie de cortejo, del que solo ve prácticamente como unas sombras y unas luces. El cortejo transita por el centro del camino, ignorando a este joven, pero de repente ve que en el centro de esa especie de procesión o hueste transita como un espectro que se ve más claro, un espectro que se ve con mayor claridad y que hasta lo puede distinguir del resto. Se trata de un vecino suyo ya entrado en edad, que va en el centro de aquella procesión. Esta procesión ignora a este joven y sigue su camino, adentrándose después en el bosque conyugente. El chaval una vez que pasa la procesión, sale de aquella finca con aquellas pastas en forma de cruz y escapa desfavorido para su casa. Más sorpresa se llevará al día siguiente cuando se entera que ese vecino que él vio el día anterior como si fuera su propio entierro, pero rodeado en una procesión fúnebre de unas entes, de unos seres, de unos personajes con un aspecto fantasmal,
pues lo ve claramente que era su propio entierro y que ese señor era el que muriera ese propio día que el joven se despierta. Lo que vio esta persona fue nada más y nada menos que a Santa Compaña, conocida en su zona con el nombre de Aestántiga. Aestántiga, que así es como se conoce aquí en mi tierra, la comarca do Condado. Es tan amplia la creencia en este ser que representa la muerte, aquella que va a buscar al difunto para llevarlo al alén o al mundo de los muertos, que según la zona de Galicia que estés hasta cambia su nombre. Así tenemos también la Estadea, que significa lo mismo que Estántiga, que es Hueste Antigua. Tenemos el nombre de Pantalla, el Acompañamiento o la Santa Compaña. Y otras tierras norteñas como Asturias, Bierzo, León, también es conocida como la Huestia. Pero ¿cuál puede ser el origen de este ser? Este ser que viene de otro mundo a buscar a los vivos. Si nos vamos a la antigua historia y a la geografía, vemos que Galicia y el noroeste peninsular son las últimas tierras de la vieja Europa donde se pone el sol. En las sociedades prehistóricas, en el mundo viejo, había la creencia popular de que el sol y el día eran la vida. Así el patrón de los dioses superiores antiguos solían representarse con el mismo sol, pero por la contra, la noche y la oscuridad simbolizaban la muerte y aquellos seres oscuros. Más allá del Cabo de Fisterra, es el último lugar donde se pone el sol de la vieja Europa. Y así nace la creencia antigua de que el mundo de los muertos estaba allí donde se ponía el ocaso del sol. Y eso hace que la última tierra de los vivos antes de pasar al mundo de los muertos sean los caminos de Galicia. Caminos que llevan en muchos casos a muertos y difuntos muy famosos como el propio mito del apóstol Santiago. Pero hay mucho más. También se decía que aquí es el camino que llevaron al primer hereje de la historia del cristianismo, a Prisciliano, para sepultarlo. Son muchos los caminos que Galicia tiene con referencia a la muerte. El famoso San Andrés de Teixido, que va de morto quien no va de vivo, en la Serra da Capelada, al norte de Ferrol, por lo que nuestra mitología parece ser en parte un tránsito entre el mundo de los vivos y la muerte. Y de esta manera, desde tiempo inmemorial, se cree que la Compaña entra en Galicia por varios lugares que tienen relación con esto. Unos dicen que entra por la zona de Alanzada, cerca de Ogrove. De ahí el santuario y todo, que dicen que tiene ese roce con el mundo místico y de los muertos. Otros dicen que entra por a Illa de Ons, así como las islas Isargas. Entre las dos hay un canal que llaman o Canal da Estántiga. Pero también decir que estas no son las únicas puertas que utiliza Compaña para venir al mundo de los vivos en busca del difunto, sino que con esa relación de las aguas, que las aguas llevan al mundo de los muertos, recordar también en la mitología griega Caronte, que era el barquero que te llevaba al más allá, pues sobre todo en los lugares de nacientes de aguas que están en lugares remotos y oscuros, como los que aquí llamamos fontes santas, de difícil acceso, lugares más tenebrosos, muy boscosos, también dicen que son puertas donde la Santa Compaña cambia de un mundo a otro. Y al mismo tiempo, dentro de los mitos, debajo de muchos montes o lugares mitificados de nuestra geografía, se dice que hay brazos de mar subterráneos que existen bajo ellos. Algunos creemos que esa creencia es que en esos lugares tal vez hubo una catástrofe, una desgracia o algo
que conllevara que hubiera difuntos, y que ese brazo de mar subterráneo lo que quiere simbolizar es que ahí llega también acompaña y cambia por su puerta, por estas puertas de mundo. Un ejemplo de esto pueden ser leyendas como el del monte de San Nomedio, o antiguamente conocido como San Mamede, en el sur de Galicia, en As Neves, donde cuentan que allí antiguamente os mouros, que son otros personajes míticos que algún día hablaremos de ellos, tuvieron una cruenta batalla contra los cristianos, de los cuales finalmente fueron derrotados, escondiendo sus armas bajo el propio monte para algún día volver a rebelarse y volver a combatir. Estas leyendas a veces nos pueden hablar de sucesos históricos, no sabemos qué pasó en San Nomedio, pero llama la atención que otra leyenda dice que bajo ese monte entra un brazo de mar que comunica con otro mundo, es decir, el mundo del Alén, el mundo de los muertos, y que bajo ese mismo monte, a día de hoy, esté una de las escenas antropológicas religiosas más famosas de Galicia, que es la procesión de ataúdes en el santuario de Santa Marta de Ribarteme, donde por promesas vivos van dentro del ataúd en plan promesa por ellos o por alguien muy cercano, simulando que son su propio entierro. Pero ahora, después de poner este marco y contexto, vamos a simplificar lo que es en sí la Santa Compaña. Pues la Santa Compaña viene a ser a morte o la muerte que va a buscar ese difunto cuando fallece. Cuando fallece un difunto en una aldea o en cualquier lado de Galicia, esta procesión de almas en penas, donde se dice que la encabeza este ser, digamos, femenino, se suman y transitan los caminos hasta la casa del muerto, donde recogen su alma y la guían y la llevan en una procesión que ya es, digamos, una despedida, es una procesión funeraria hacia el mundo de los muertos. Y en ese momento es cuando el alma del difunto abandona el cuerpo. Cuando tiene contacto estos seres con los vivos, es por medio de, digamos, de dos maneras. Aquí en Galicia se cuenta que hay personas que tienen un sexto sentido, que tienen un don, me gusta decir más bien, a los cuales llaman bedoiros o cuerpos abiertos, corpos abiertos. Estas personas pueden ver más allá que las personas ordinarias. Hay un dicho que dice que cuando fueron bautizadas el cura se confundió y en vez de echarle el agua bautismal le echó el óleo de los muertos, que se le echa a los difuntos cuando se despiden del mundo en el entierro. Yo, por lo que llevo recogido, más bien parece una tradición familiar. Una tradición familiar que se da más entre mujeres que entre hombres, y es curiosa porque muchas veces viene, por ejemplo, de tías a sobrinas. No, también pasa, pero no tan directamente de madres a hijas o de abuelas a nietas. Y estas personas pueden ver el más allá. Por algún motivo, cuando suceden estos casos, ellos sí pueden ver a la Santa Compaña. Pero esto hay que cogerlo también, digamos, con pinzas, en el lenguaje ordinario. Porque la mayoría de las personas que he conocido, he podido entrevistar, hablar con ellas y preguntarles sobre estos temas, no dicen ver esos seres oscuros como sombras, con esas togas negras, sí que son muy parecidas a la famosa muerte que representan, por ejemplo, la cultura americana, sino que la mayoría lo que realmente ve son luces. Ven filas de luces o simplemente ven al muerto, es decir, ven la figura de forma de alma más bien, no física directamente, pero ven al muerto y tienen la sensación de que este muerto va acompañado. Suelen escuchar susurros como de lamentos melancólicos al lado
de este muerto que transitan siempre por el centro de los caminos. Por eso está también la tradición que a partir de la oscurecida, cuando marcha el sol, siempre hay que transitar por los lados de los caminos, nunca por el centro, que es por donde va esta procesión. Y decir que estas personas muchas veces que claramente identificaban al muerto antes de que propiamente hasta dejar a este mundo muriera si estaba muy enfermo y casos similares, se encargaban de avisar a las familias de que ese ser querido, ese familiar se le iba a ir, porque antiguamente hay que recordar que los entierros y los velatorios eran en casa, por lo que vecinos, familiares y demás acudían a la casa del difunto y se les daba de comer, se les daba de beber. Es decir, la despedida era como un pequeño festejo en honor a ese difunto, por lo que había que comprar pues lo que hiciera falta de comida y bebida. Yo tengo también escuchado aquí en mi propia aldea que es más, que cuando era un entierro de alguien muy conocido, había un familiar que solo se dedicaba a eso, a preparar de comer, y a preparar de beber y servir a las personas que acudían a despedirse del difunto. Antiguamente, los antiguos velatorios tradicionales en casa eran todo un rito. Pero también deciros que fuera de estos vedoiros o corpos abertos, hay personas que no poseen el don que juran haber visto a Santa Compaña. Y esto yo lo entiendo por la gente que le he escuchado y que me ha contado esas historias, que hay momentos igual de su vida que por casos que le han pasado cercanos están más sensitivos y pueden llegar a ver. Si en cambio otras simplemente es que estando en ciertos lugares, ciertos caminos que ya tienen esa leyenda oscura, porque dicen que la acompaña cuando va a una parroquia, cuando va a una aldea, siempre suele ir por los mismos caminos y corredoiras que lo suele hacer siempre. Entonces, que si tienes a ciertas horas la mala suerte de pasar por allí, te puedes hacer sensitivo, como en la historia que os acabo de contar al principio, que me la contaron ya hace muchos años, y puedes llegar a ver a este ser, o como mínimo lo que siempre se suele ver, luces o al propio difunto que suele ir en el centro de esa procesión o comitiva. Pero también deciros que a estas visiones también a veces las acompaña sensaciones, ruidos o olores, por lo que llevo recogido. Es decir, a veces sensaciones de escalofrío, de cuando tienes una sensibilidad de que parece que alguien, una energía, por ejemplo, se te acerca a ti, te hace estremecer, aquí se dice arrepía el cuerpo, y sentir sensaciones de frío, también son comunes antes de ver algo visual. Otro detonante también dice que son los olores, que suele oler a, digamos que a vela, a ceniza o directamente a las misas cuando es un funeral, cuando es un entierro. Pero también tengo recogido de personas que escuchan campanas. Campanas similares a las que se tocan en la iglesia, o estas también que se tocan cuando se da la misa, que son más bien de mano, y que se pueden llegar a escuchar esos ruidos, aparte de murmullos, de como suelen ser murmullos apenados, melancólicos, de como si estuviera pasando gente por ti, aunque no los puedas ver. Porque al final estas sensaciones son las más comunes, porque el que puede ver es el vedoiro. Y así, por ejemplo, me contaron una vez, aquí en una aldea cercana, que había, una persona que era vedoira y que también un día estaba con unos compañeros, unos amigos de aldea, tomando algo en la tasca, y cuando se hizo de noche se fueron para casa y le acompañó un vecino que vivía en la misma zona, por aquellos caminos oscuros de la Galicia de los años 50. Pues de repente iban por el centro del camino y esta persona que podía ver el vedoiro le dijo a su compañero: apártate del medio. Y cuando tocó a este, porque para apartarlo lo tocó y lo movió hacia la esquina, se dicen que el vedoiro cuando te toca tú puedes ver lo que está viendo él.
De repente este compañero, este amigo, vio que estaba rodeado casi, prácticamente venía de frente, pero ya estaban rodeados de una especie de sombras, como de personas, pero que no daba sacado cuál era el rostro ni nada de ello, entre murmullos y visiones, digamos, aterradoras para la persona que nunca ha visto, y este empezó a decirlo: ¿pero quién es esta gente? ¿Qué hace aquí toda esta gente? ¿Quién sois? Y le empezó a gritar a esa especie de espectros, y el amigo le dijo: no mires y estate callado. Se quedaron quietos en la esquina, le volvió a repetir porque estaba asustado, estaba en un estado de shock casi, pero que quería dar credibilidad a lo que estaba viendo, si su amigo lo estaba viendo, y le volvió a decir, el Bedoiro: no mires y estate quieto. De repente esa procesión pasó, esta persona que nunca viera se quedó prácticamente mudo y en blanco, y tanto que el Bedoiro lo tuvo que acompañar a casa, y al final con decirle que lo que había visto, lo que había presenciado, era a Santa Compaña, o decir, el acompañamiento, esa procesión antigua de espectros que simbolizan a la muerte, que iban a buscar seguramente a una alma de una persona que acabara de fallecer o sería el próximo difunto. Y así fue que al día siguiente, un par de días después, ahora ya no recuerdo exactamente, se murió una persona de la aldea. Pero en esto también os quiero decir que a veces esas representaciones de la muerte, que normalmente se aparecen en caminos, pueden variar de forma, porque yo tengo una historia familiar, es decir, de mi propia familia, de antepasados, que también tenían alguno de ellos el don de poder ver, y eso estoy hablando de mi bisabuela cuando era niña, que ella algo tenía, pero el que tenía de verdad era su hermano mayor. Pues bien, aquí en mi propia aldea, es una historia familiar que tenemos, mi familia tenía 2 casas, y entre ellas una distancia de casi 1 kilómetro que tenías que atravesar para atajar por un camino que se metía en el monte, un antiguo camino. Pues bien, mi bisabuelo y su hermano, siendo niños, andaban de una casa para otra familiar, y en una noche, pues se le hizo tarde, se le hizo de noche, y decidieron ir por el camino corto. Iban los dos agarrados de la mano. Pues a mitad, la única casa que hay a mitad de camino, que es la única que hay, que en aquel momento vivía una señora muy mayor, resulta que iban andando y el hermano de mi bisabuela se puso un poco nervioso, es decir, algo lo estremeció, que hizo que mi abuela, siendo una niña, también se alarmase. Iban agarrados de la mano y de repente vio que estaba viendo para delante de esa casa que vivía la persona mayor. Y cuando mi bisabuela se fijó de que delante de la casa había un gran caballo de color negro muy oscuro justo en la puerta de la casa. Claro, mi bisabuela era una niña, aún no entendía, no tenía la conciencia de estas cosas, y le empezó a decir al hermano, Agustín, que se llamaba, ¿qué hace ese caballo ahí? ¿De quién es ese caballo? Mira el caballo que está delante de la puerta. Y Agustín, que iba súper asustado, con la cabeza baja, lo único que le hacía era agarrarle la cabeza, apartársela, andar más rápido y decirle: no mires y tira para adelante. Es decir, no mires y tira para adelante. Y mi bisabuela, que era una niña, se seguía insistiendo: pero mira el caballo, y él volvía de nuevo, le agarraba la cabeza: no mires y tira para adelante. Es decir, sigue el camino y no mires para ese lado. Pasaron el camino, llegaron los dos asustados, porque al final mi bisabuela también se asustó. Y resulta que al día siguiente la señora de aquella casa falleció. Y es que los caminos de Galicia, aparte de oscuros y tenebrosos, son muy misteriosos. Y tanto que si nos vamos ahora en el pasado al siglo VI, en el reino suevo, cuando uno de sus obispos más famosos, que no era galaico, no era gallego, Martiño de Dumio, o el dumiense, que venía de tierras de Paronia, se estableció y acabó siendo obispo de Braga y el cabecilla de la iglesia galaica del reino suevo,
En uno de sus libros escribió lo que miraba de la mentalidad desde la visión religiosa de los galegos, bueno, de los galaicos y gallegos de aquellos tiempos. Y una de las cosas que llama la atención, que él atribuía que eran cosas del demonio, de Lucifer, no de buenos cristianos, era que por las noches los galaicos iluminaban los caminos oscuros como si fuera una especie de protección. Y él atribuye eso, que eso era darle culto realmente con el fuego y la oscuridad de la noche al propio maligno, al propio demonio. Si vamos un poco más a fondo, de esto hace 1400 años, nos está directamente diciendo que esa protección de los caminos y de iluminarlos por las noches, seguramente tiene que ver con la creencia de que algo oscuro los transitaba. Es decir, seguramente ya estaríamos hablando de la Santa Compaña. El propio cristianismo fue el encargado en muchos de las historias que nos llegan a día de hoy de la Santa Compaña, que es la mejor muestra y el mejor sustrato de esto, de cómo no ser capaz seguramente de acabar con esta creencia, pues cristianizarla. Y yo creo que de ahí parten pues muchos mitos de que estas creencias tengan a día de hoy, las leyendas que se conservan, bueno, que aún hay mucha gente que asegura que ve la Compaña, y yo tengo escuchado relatos que dan que pensar, pero que tengan mucha influencia en estos mitos de cristianización. Como que, por ejemplo, la maldición de que el que encabeza la procesión de ánimas en pena, que es la Santa Compaña, realmente es un vivo que porta una cruz. Es decir, alguien que por algún motivo, siendo vivo, vio, como la historia que os conté al principio, la Compaña, cogió algo de esta o tuvo algún contacto con esa procesión y a partir de ahí quedó arraigada a ella. Es decir, la cristianización dice que portando una cruz, pero que cada vez que la Compaña sale y va a una aldea, a una parroquia, a una villa, a buscar a un difunto, esa persona del lugar tiene que acompañarla portando una cruz delante de la propia procesión. Dicen que la única manera de romper esta maldición es pasarle la cruz a otro vivo y así quedarías libre de ella. Tengo recogido también lo mismo, pero en vez de con la cruz, con un caldero. Pues también dicen que la Santa Compaña, parte de lo que la encabeza es un caldero. El caldero con el óleo de los muertos. Así que también tengo recogido, por ejemplo, la leyenda de que en vez de ser con una cruz, he escuchado hablar en ciertas aldeas aquí de mi zona de o home o a muller do caldeiro. Es decir, el hombre o la mujer del caldero. Que se dice que por las noches es una persona, un vivo, que porta un caldero y que si te encuentras con ella y te lo pasa, quedarás atado a ese caldero y a la maldición de todas las noches transitar los caminos de la aldea con ese caldero hasta que consigas pasárselo a otra persona. Pero como vemos claramente en el fondo de este asunto es que es una cristianización, así como con el mundo cristiano. Los cruceiros que aparecen por todos los caminos gallegos donde se crucen, porque siempre hubo el mito, y yo lo recuerdo de pequeño, que realmente la Compaña donde se te aparecía eran los cruces de 4 caminos, y esa creencia está muy expandida en Galicia, pero siempre allí había un cruceiro para poder refugiarse y protegerse bajo el amparo de Dios de la Santa Compaña. También hay el mito de que, aparte de hacer un círculo y meterte dentro, que el círculo, como dije al inicio, representaría desde la antigüedad al sol y a la vida, de hacer una estrella de David y meterte en el interior de esta, y así estarás protegido del paganismo o de la ente oscura infernal que intentan decirte que es Compaña. Pero fuera de la cristianización, también quería deciros que igual parte de esto puede tener una base, digamos, real. Y no estoy hablando de que la Compaña sea 100% real, pero de escuchar historias, de escuchar contos, como dicen aquí, de gente mayor. Por ejemplo, había aquí una persona, esto hablaba mucho mi abuela de ella, de mi aldea, que decían que cada vez que moría un vecino, el vecino iba a su casa, la alma del vecino, y le pegaba. Le daba auténticas palizas durante toda la noche.
Tanto es que al día siguiente no se levantaba y había el dicho de que esa persona cuando se encontraba muy mal en cama, porque hablamos de una Galicia muy rural, que todos los días se trabajaban las fincas y los terrenos, los cultivos, es porque iba a haber difunto seguro, que fue a su casa y le agredió, por así decir. Si vemos esto bajo el contexto de una maldición, tal vez no esté diciendo esto, que esa persona igual tenía una maldición y cada vez que había un difunto, pues tenía que acompañar, cuando menos, no con una cruz, pero acompañar a Santa Compaña o a Stantia, como decimos aquí, encabezando la comitiva, y hasta que le pudiera pasar esa maldición a otro vivo, no se libraría de ella. Y no sé personalmente hasta qué cierto punto creer si realmente esto era así, si esto es realmente real, pero os puedo asegurar, amigos y amigas, que las personas que me lo contaron te lo cuentan como algo totalmente real, no te lo cuentan como si fuera un rumor, un mito o algo similar. Y es más, que si yo personalmente algo tengo claro, es que aunque hasta el propio nombre quisieron cristianizar, porque santa, pero de santa, como vemos, no tiene absolutamente nada, la base es totalmente pagana y viene del mundo antiguo. Algunos lo llevan a las tradiciones celtas, pero yo creo que aún es de más atrás. Un compañero y amigo que tenía en el programa que hacíamos en la radio A Outra Porta, David Outeiro, que desde aquí mando un saludo a esas montañas de Lugo, nos da una versión de un origen aparte con un pequeño fundamento y bien relatado en un programa que teníamos, bueno, que hicimos en esa radio, que era la pervivencia, aparte del fenómeno paranormal, digamos, que la creencia en sí era la pervivencia de en el pasado parte hasta del patrón de dioses que había. Él, por ejemplo, nos daba ejemplos de que en la Galicia ya romana, ya romanizada, la antigua Gallaecia era de las zonas del Imperio Romano que tenía más aras, es decir, tributos a aras que se ponían, eran protectoras. Normalmente las aras romanas se ponían en las casas, pero si en cambio en Gallaecia es donde más densidad hay de que estaban en los caminos, las llamadas aras viales. Y muchas de ellas tenían inscripciones de divinidades con nombres autóctonos de aquí, de dioses anteriores, como Taritaco. Así también nos daba a entender de que posiblemente sea la pervivencia de una creencia anterior, sí, con relativo al mundo entre el vivo de vivos y el paso al mundo de los muertos. Como por ejemplo la antigua diosa galaica que se llamaba Navia, que aún hay varios ríos que llevan su nombre en Galicia, y el más famoso, el propio río Navia, que nace en los Ancares galegos y desemboca en Asturias. Para él esta antigua diosa realmente no era la diosa de los ríos, lo que volvemos al principio, sino la diosa de la muerte que a través de las aguas llevaba las almas al más allá. Una pervivencia aquí galaica que tendría sus inquietudes, tendría su asimilamiento, por ejemplo, en la antigua Britania, en las Islas Británicas, con la diosa Morrigan, y que seres femeninos como la Santa Compaña pudieran ser, por ejemplo, una evolución de esta diosa que también se puede representar en los ríos con otros seres mitológicos galegos, como puede ser a la Bandeira o a la Bandeira da Noite, que es ese extraño ser, que algún día hablaremos de ellos, femenino, una señora mayor, que si te la encuentras de noche en un río gallego y está lavando las sábanas, unas sábanas llenas de sangre, si te pide que le ayudes a retorcerlas, a estrujarlas para secarlas del agua, tienes que hacerlo siempre en el sentido contrario de esa entidad femenina, porque si lo haces en el mismo sentido que ella, te llevará al mundo de los muertos. Al final es un ser que también está en esa puerta, en esa conexión entre los muertos y los vivos, y te puede arrastrar con ella a su mundo, que realmente no es este, es el alén del más allá. Otro compañero y investigador, que es Tomé Martínez,
también nos decía que dentro de la antropología del patrón gallego mitológico y tradicional, la Santa Compaña también era una evolución que significaba el arraigo que había en estas tierras con el mundo de la muerte. Es decir, aún se cree a día de hoy que después de Egipto y sus tradiciones que vienen del pasado, del mundo de la egiptología y la cultura egipcia primaria, está muy arraigada a la muerte, pues que tal vez el segundo país del mundo o lugar del mundo que tiene más simbología, mitología y tradiciones con el mundo de los muertos puede ser Galicia. Y que la Santa Compaña es una evolución más de ese rico campo tan amplio que es el fenómeno que da paso entre estar vivo, el mundo de los vivos, y el paso al mundo de los muertos. Es decir, que es una creencia que quedó profunda y que es como si fuera la despedida. En ese gran proceso que hay entre la vida y la muerte, pues es otro proceso más que sería como la despedida y que solo se puede entender en un mundo que tiene una base cultural muy arraigada a la cultura de la muerte. Y es más, que tiene sus propias tradiciones dentro de ese campo. Por ejemplo, otro investigador y antropólogo gallego, Rafael Quintía, también nos dice que tiene recogido que si, por ejemplo, hacías si te aparecía la compaña en la noche en un camino, esa procesión de muertos o almas en pena, que no todos los objetos valían, por ejemplo, para hacer ese círculo protector, sino que tenía que ser una rama de olivo. Porque en la antigua creencia también había árboles como el olivo, el roble, que aquí es el carballo, y similares, que se decían que eran protectores porque eran árboles muy longevos y con esa longevidad también el carballo, que es el roble, se le atribuye a los druidas, por ejemplo, hacía que fueran muy sabias y al mismo tiempo protectoras. Entonces, si no hacías el círculo con la rama de olivo, por eso que decían que mucha gente en el pasado llevaba ramas de olivo con ella, no valdría absolutamente para nada porque tenía que ser con un símbolo protector. Si sumamos ya todo esto, lo que ya vamos hablando, al final nos damos cuenta que nos da un marco muy amplio, muy complejo, el mundo de la Santa Compaña o Compaña, que es mucho más que un nombre, y como suele aparecer en muchos reportajes, vídeos y similares, parece que es simplemente la muerte con esa visión de encapuchada, con una larga toga tipo monje negra oscura, casi que con una guadaña que transita los caminos buscando almas de vivos para llevárselos con ellas. Pero no, si entramos a fondo, esto es un campo mucho más amplio que viene de un pasado, yo creo que remoto y que fue evolucionando. Ya fuera del fenómeno, ya solo la creencia fue evolucionando con el paso de los siglos, con el cambio de religiones y aún sigue muy viva y presente en el mundo tradicional galego. Y de esta manera, ya para finalizar, llegaríamos al mundo actual más tecnológico, diferente, donde parece que estos sucesos prácticamente casi desaparecieron. Yo os quiero decir que esto no es totalmente real. Es decir, sí que hay un dicho que ya viene de los años 80, 90, que nos cuentan que en Galicia, con la aparición de la luz pública y sobre todo, como se dice popularmente, con la aparición de Fenosa, que la Santa Compaña desaparece. Yo no lo veo de esa manera. Yo veo que con el avance del mundo tecnológico nos desconectamos, nos desligamos de nuestra parte más sensitiva y al mismo tiempo se crea otra mentalidad que hace que estos fenómenos pasen más desapercibidos en el mundo real. Es decir, no solo que pasa desapercibido, sino que la mentalidad avanza, las modas avanzan, el fenómeno yo creo que está ahí, pero también hay otro tipo de creencias, que eso es muy importante. Igual si vas por la noche, una persona que está desconectada de este mundo tradicional y ve unas luces al fondo del camino y desaparece de la zona corriendo del susto que se lleva, posiblemente diga que vio una aparición de un ovni o algo similar, que es más la mitología que tenemos en el siglo XXI. Es decir, una desconexión de arraigo con el mundo tradicional, una pérdida y desconexión, yo creo que del mundo más sensitivo, y todo esto pues hace que una mezcla que en parte hace que la compañía desapareciera. Pero realmente esto no sucede porque
aún se siguen recogiendo pues testimonios y relatos y vivencias de personas que experimentan aún, sobre todo en la Galicia esa más profunda, que se resiste a perder el arraigo con el mundo tradicional, presencias y situaciones paranormales donde todo encaja con la procesión de ánimas de acompaña. Y es así tanto que si por causas del destino algún día te encuentras en la Galicia más oscura, remota, tenebrosa, pero para mí más auténtica aún, y por lo que sea tienes que transitar un camino nocturno, recuerda que si tienes una sensación como primero que te pueden estar como observando, el cuerpo se te estremece y sientes un escalofrío, empiezas a escuchar murmullos que no sabes realmente de dónde salen, o oler a ceniza o a cera de velas, o hasta escuchar ruidos de campana, te recomiendo que rápidamente abandones el lugar y no mires para atrás. No mires para atrás porque esa cosa, si es real, ese fenómeno, va a ir por el centro del camino, no va a parar. Y si tienes la mala suerte de tener esa experiencia fantasmal, estrambólica de verlo, lo mejor que puedes hacer, según contaban aquí las personas mayores, es simplemente apartarte del camino, apartarte de su paso, ignorarla. Mucha gente dice que rezar, yo no sé si rezar está dentro de eso, pero lo mejor que puedes hacer es simplemente eso, no cojas nada de lo que te den, no la mires, simplemente respétala, apártala y conforme tengas el momento preciso para poder huir del lugar, pues hazlo y sobre todo eso, no mires para atrás. Y sin más, llegamos al final de este primer capítulo, espero que os haya gustado. Si queréis comentar, preguntar algo, habéis vivido alguna vivencia, la podéis poner en comentarios que yo la responderé. Y aparte que tengo recogido pues muchos testimonios de este caso, no los puedo poner aquí todos claramente, pero igual tienen relación o parecido con lo que algunos o algunas podréis haber vivido o escuchado de vuestros antepasados, de vuestros abuelos, o de historias que habéis escuchado o leído por ahí. Así que desde la sombra del misterio, Jonathan Zúñiga os manda un cordial saludo y nos volveremos a ver en prósperos capítulos. Aburiño.